En la cena de graduación de mi hermana. Papá dijo, al menos una de mis hijas terminó. Todos rieron. Entonces mi profesora entró con un expediente de tesis azul. Y dijo, Adriana nunca abandonó. Terminé desde el suelo de la lavandería. Mi nombre es Adriana Montalvo. Tengo 32 años. Y en la cena de graduación de mi hermana, mi padre levantó una copa frente a 26 parientes y dijo, al menos una de mis hijas terminó lo que empezó. Todos rieron suavemente. Mi madre me miró y añadió, Adriana sabe que estamos orgullosos de ella de otras maneras. Sonreí. Asentí. Entonces la profesora Elena Soto entró en la sala privada de El Rincón de Mario, llevando un expediente de tesis azul con mi nombre escrito en la pestaña. El mismo expediente que mis padres habían dicho a todo el mundo que no existía. Dentro estaban mi auditoría de grado completada, mi aprobación de tesis firmada, mi expediente académico final, la carta de adjudicación de la beca que había ganado. Y el extracto de la tesorería mostrando que el reembolso de mi beca había sido redirigido al préstamo del camión de mi hermano mientras yo estaba en casa cuidando a mi madre después de la cirugía. Para cuando la profesora Soto colocó el expediente sobre la mesa, mi hermana había dejado de sonreír. Porque la historia familiar siempre había sido simple, Adriana abandonó. Adriana no pudo con la universidad. Adriana regresó a casa porque fracasó. La verdad era más silenciosa. Regresé a casa porque mi madre enfermó. Y mientras todos me llamaban la hija que abandonó, terminé mi carrera por la noche desde el suelo de la lavandería. Crecí en una casa amarilla de 2 pisos en el condado de San Miguel, con un escalón delantero agrietado, un manzano silvestre en el jardín y una lavandería que olía a detergente, tuberías viejas y cartón húmedo. Mi madre, Carmen Montalvo, mantenía la casa funcionando con listas de compras, listas de medicamentos, listas de voluntariado de la iglesia, planes de cena. Fechas de vencimiento de facturas y un calendario en el refrigerador donde cada cita estaba escrita con bolígrafo azul a menos que fuera importante. Las cosas importantes estaban en rojo. Mi padre, Ricardo Montalvo, trabajaba como ajustador de reclamaciones para una compañía de seguros y creía que el valor de una persona se podía medir por si hacía la vida más fácil para los demás. Mi hermano Marcos era 2 años mayor que yo y había heredado la confianza de mi padre sin su disciplina. Mi hermana Sofía era 7 años menor y había heredado la protección de todos. Yo era la hija del medio, lo que en nuestra casa significaba que era lo suficientemente mayor para entender y lo suficientemente joven para ser asignada. Esa era la regla familiar antes de que alguien la dijera, Adriana puede con esto. Adriana puede llevar a mamá. Adriana puede ayudar a Marcos con el papeleo. Adriana puede cuidar a Sofía. Adriana puede perderse una cosa. Adriana puede recuperarlo más tarde. Más tarde se convirtió en el lugar donde mi vida seguía guardándose. Era buena en la escuela porque la escuela tenía reglas que no cambiaban dependiendo de quién lloraba. Si un trabajo se entregaba el viernes, se entregaba el viernes. Si citabas mal una fuente, lo corregías. Si trabajabas duro, la calificación venía con evidencia. Amaba la evidencia. Amaba los márgenes, los comentarios, los números de página y la honestidad limpia de un profesor escribiendo argumento sólido al lado de un párrafo que yo misma había construido. A los 17 años, ingresé a la Universidad del Valle, a 45 minutos de casa, con una beca parcial en Historia y Políticas Públicas. Mi madre lloró cuando llegó la aceptación. Mi padre dijo, bien. Lo suficientemente cerca si te necesitamos. Me reí porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. La Universidad del Valle no era glamorosa. Tenía dormitorios de ladrillo, una biblioteca que olía a polvo y café, y un departamento de historia en el 3er piso de un edificio donde el ascensor solo funcionaba cuando se sentía apreciado. Para mí, se sentía como oxígeno. Tenía una cama estrecha en el dormitorio, 2 compañeras de cuarto, un trabajo de beca archivando libros en la sala de archivos y una identificación de estudiante que abría puertas sin que nadie preguntara si mi familia necesitaba cenar. La profesora Elena Soto impartió mi seminario de primer año. Tenía unos 50 años, era alta, de cabello plateado e imposible de impresionar con emociones vacías. Sus comentarios en los trabajos eran lo suficientemente directos como para picar y lo suficientemente específicos como para ayudar.
En mi primer ensayo, escribió, te han enseñado a suavizar la parte más afilada de tu argumento. Deja de hacerlo. Me quedé mirando esa frase durante 10 minutos. No sabía entonces que no solo hablaba de escribir. Para mi segundo año, tenía un promedio de 3.91, 2 trabajos en el campus y un puesto de asistente de investigación ayudando a la profesora Soto a organizar historias orales de mujeres que habían dejado la escuela durante los años 70 para cuidar a la familia. Pasaba horas escuchando grabaciones de mujeres diciendo iba a volver y luego haciendo una pausa tan larga que el silbido de la cinta llenaba la habitación. Escribía transcripciones. Etiquetaba cajas. Aprendí con qué frecuencia las vidas de las mujeres desaparecían en la frase ayudé por un tiempo. Me prometí a mí misma que eso no me pasaría a mí. Entonces mi madre se desplomó en el pasillo de los cereales en el mercado de Miller un martes por la mañana de marzo. Yo tenía 20 años. Sofía tenía 13. Marcos tenía 22 y vivía en casa entre trabajos, aunque papá lo llamaba entre oportunidades. Mamá tuvo una cirugía de emergencia por una obstrucción intestinal y luego desarrolló complicaciones. El hospital dijo que necesitaría meses de recuperación, manejo de medicamentos, cuidado de heridas, citas de seguimiento y ayuda para moverse por la casa. Mi padre me llamó a las 6:42 de la tarde. Adriana, necesito que vengas a casa este fin de semana. Yo estaba en el sótano de la biblioteca rodeada de cajas de archivo y el olor a papel viejo. Claro, para el fin de semana. Él se quedó callado. Luego dijo, tal vez más tiempo. Tu madre necesita ayuda. Sofía es demasiado joven. Marcos no es bueno con las cosas médicas. Marcos tenía 22 años. Yo tenía 20. Dije, papá, tengo clases. Él suspiró como si lo hubiera decepcionado al mencionar mi propia vida mientras mi madre estaba en una cama de hospital. La familia es lo primero. Esa frase es simple hasta que se convierte en una llave que solo abre la puerta de una persona. Regresé a casa el viernes con una mochila, 3 libros de texto y la creencia de que podía manejar 2 semanas. Dormí en el sofá porque la cama de hospital de mamá había sido instalada en la sala de estar, y papá dijo que necesitaba la habitación de invitados para las mañanas temprano. Aprendí a limpiar una incisión. Aprendí el horario de antibióticos, analgésicos, inyecciones de anticoagulantes y batidos nutricionales. Hice una hoja de cálculo porque nadie podía leer la letra de papá. Envié correos electrónicos a mis profesores. Todos ellos respondieron con preocupación. La profesora Soto escribió, no desaparezcas de la universidad sin un plan. Ven a verme el lunes. No fui el lunes. Mamá lloró cuando intenté irme al campus. Papá se paró en el umbral de la cocina con los brazos cruzados. Sofía se aferró a mi sudadera. Marcos dijo, es solo un semestre, Adriana. No lo hagas todo sobre ti. Aplacé el resto del semestre 2 días después. El formulario oficial decía licencia familiar por motivos médicos. Mi padre le dijo a la gente que yo había decidido que la universidad era demasiado estresante. Esa fue la primera versión de la mentira. En la iglesia, la señora Gómez preguntó cómo iba la escuela y papá respondió antes de que yo pudiera. Adriana se está tomando un tiempo para aclarar las cosas. En la farmacia, la tía Marta dijo, la universidad no es para todos. Y mamá me apretó la mano pero no la corrigió porque estaba pálida, sudando y tratando de no desmayarse cerca del mostrador de la farmacia. En casa, Marcos empezó a llamarme la que abandonó en broma. La primera vez, me reí porque todos los demás lo hicieron. La segunda vez dije, estoy de licencia. Él dijo, así es como lo llaman los que abandonan antes de admitirlo. Papá dijo, no seas tan sensible. Me quedé durante la primavera, luego el verano. Luego la inscripción de otoño llegó y pasó porque mamá tuvo otra infección, y papá dijo que no podíamos pagar ayuda externa. Usó la palabra pagar mientras estaba de pie en una cocina con un televisor nuevo que había comprado porque el viejo deprimía a mamá. Marcos todavía no tenía un trabajo estable. Sofía tenía fútbol, escuela y un miedo silencioso de que si yo me iba, la casa se derrumbaría. Así que me quedé, pero no me detuve.
Esa es la parte que mi familia nunca supo porque aprendí a ocultar el progreso de la misma manera que otras personas ocultan la vergüenza. La profesora Soto me llamó en octubre. Ignoré la primera llamada porque estaba limpiando el baño después de que mamá se enfermó. Volvió a llamar a las 9:18 de la noche. Respondí desde la lavandería, sentada en una cesta de toallas con la secadora funcionando para que nadie me oyera. Adriana, dijo, ¿vas a volver? Miré la lavadora, la botella de detergente, la pila de compresas médicas de mamá en el estante. No sé. Esa no es una respuesta. Es el clima. Casi sonreí. No puedo irme ahora mismo. Entonces construiremos una manera para que termines desde donde estás. Recuerdo cerrar los ojos. ¿Está permitido eso? Permitido no es la primera pregunta. Posible es. Así fue como comenzó el expediente de tesis azul. La profesora Soto me ayudó a solicitar la finalización remota antes de que la universidad tuviera un sistema pulido para ello. Encontró créditos de estudio independiente, trabajo de archivo que podía hacer digitalmente, seminarios nocturnos con conferencias grabadas y una vía de tesis final que requería reuniones presenciales mensuales que podía programar en torno a las citas de mamá. Me dijo que guardara copias de todo. Las familias reescriben, dijo. Las instituciones se extravían. El papel no es emoción. El papel es memoria con una columna vertebral. Compré una carpeta azul en una tienda de todo a 100 después de llevar a mamá a la curación de heridas. En la pestaña, escribí Montalvo, Adriana, finalización de grado. Dentro puse correos electrónicos, formularios, notas de profesores, cartas de beca, informes de calificaciones, borradores de tesis y una copia impresa del formulario de licencia que decía dificultad médica familiar, no de expulsión académica. Trabajé desde la lavandería porque tenía una mesa plegable y una puerta que se cerraba. Al principio, estudiaba después de que mamá dormía, luego antes de que se despertara, luego en los extraños huecos entre las alarmas de los medicamentos. Escribía publicaciones de discusión junto a cestas de toallas. Escuchaba conferencias con un auricular mientras hacía sopa. Leía casos judiciales en el suelo del baño mientras mamá se duchaba porque tenía miedo de caerse. Construí mi tesis párrafo por párrafo mientras la secadora hacía vibrar la pared detrás de mí. Mi tesis trataba sobre el cuidado no remunerado de las mujeres y cómo el trabajo familiar desaparece de los registros oficiales. Sé que a veces la vida no tiene interés en ser sutil. No se lo dije a mi padre al principio porque cada vez que mencionaba la escuela, su rostro se tensaba. No con ira exactamente, con inconveniencia. Que yo continuara significaba que su plan de emergencia tenía una fecha de caducidad. Si terminaba, podría irme de nuevo. Si me iba, la familia tendría que mirar el espacio vacío donde había estado mi trabajo y admitir que no era natural. Era una elección. Mi madre sabía más que nadie. Oía la impresora a medianoche. Veía la carpeta azul bajo mi brazo. Una vez, cuando pensé que estaba dormida, llamó desde la cama del hospital. ¿En qué página vas? Me quedé paralizada en el pasillo. ¿Qué? Tu trabajo. ¿Qué página? 32. Ella sonrió débilmente. ¿Cuántas necesitas? ¿60? ¿Quizás 70? Entonces vas por la mitad. Nadie más en la casa dijo eso jamás. Mamá se recuperó lentamente, no del todo. Lo suficiente como para caminar con un bastón. Lo suficiente como para hacer té. Lo suficiente como para sentarse en la mesa de la cocina y doblar servilletas mientras yo cocinaba. Pero papá se había adaptado a mi disponibilidad. Marcos se había adaptado a que no le preguntaran. Sofía se había adaptado a que yo fuera la segunda adulta en la casa. Las familias pueden adaptarse al sacrificio tan a fondo que empiezan a llamarlo estabilidad. Cuando dije que quería volver al campus para mis reuniones del último semestre, papá dijo, pensé que ya habías terminado con eso. ¿Terminado con eso? No la escuela. No mi carrera. Que yo dije que nunca abandoné. Marcos se rió desde el refrigerador. Adriana, vamos. Mamá miró su té. Papá dijo, estamos orgullosos de ti de todos modos.
No necesitas un papel para demostrar nada. Esa frase sonaba amable hasta que notabas que solo venía de personas que no querían que tuvieras el papel. En febrero de mis 22 años, la Universidad del Valle aprobó mi propuesta de tesis. La profesora Soto envió el correo electrónico de confirmación a las 3:12 de la tarde. Yo estaba en el estacionamiento de la clínica esperando la receta de mamá. Lloré en el coche en silencio porque la fila de la farmacia era larga y mamá dormía en el asiento del pasajero. Imprimí el correo electrónico en casa y lo puse en la carpeta azul. 2 semanas después, un reembolso de beca se publicó en mi cuenta de estudiante. No era enorme, $4,600 después de ajustar las tarifas. Había planeado usarlo para el alojamiento de verano cerca del campus para poder terminar en la biblioteca en lugar de la lavandería. El reembolso requería verificación bancaria. Mi antigua cuenta de estudiante estaba vinculada a la cuenta corriente que papá me ayudó a abrir a los 17. Su nombre todavía estaba adjunto como custodio conjunto desde que era menor de edad. Lo había olvidado. Él no. El dinero desapareció 3 días después. Me enteré cuando mi tarjeta fue rechazada en una gasolinera. Papá dijo que había habido una necesidad familiar urgente. El camión de Marcos había estado en riesgo de ser embargado. Lo necesitaba para entrevistas de trabajo. Se pagaría antes de que yo necesitara algo. Me paré en la cocina sosteniendo el recibo rechazado mientras el camión de Marcos estaba recién lavado en la entrada. Ese era mi dinero para la escuela, dije. La expresión de papá se endureció. Esta familia te ha mantenido bajo un techo mientras tú resolvías las cosas. Miré la factura del alquiler en el mostrador, la lista de compras con mi letra, el horario de medicamentos de mamá en el refrigerador, la autorización de Sofía que había firmado porque papá lo olvidó. Mientras yo resolvía las cosas, mamá susurró. Ricardo. Él se volvió hacia ella. No empieces, Carmen. Esa fue la primera vez que entendí que mi familia no solo se beneficiaba de la mentira de que yo había fracasado, sino que la necesitaba. Si yo era la hija que abandonó, entonces usar mi reembolso no era un robo. Era dinero familiar redirigido de un plan fallido a una necesidad práctica. Si yo seguía siendo estudiante, entonces me habían quitado mi futuro. Así que eligieron la versión que los hacía inocentes. Llamé a la profesora Soto desde el patio trasero porque la lavandería de repente se sentía demasiado pequeña. Ella escuchó sin interrumpir. Luego dijo, ¿tienes el extracto de la tesorería? Sí, imprímelo. No puedo recuperar el dinero. Tal vez no hoy, pero imprímelo. Imprimí el registro de reembolso, la confirmación de la transferencia y el extracto bancario que mostraba el pago al prestamista del camión de Marcos. Esas páginas fueron a la carpeta azul. También abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre a la mañana siguiente. Me dio vergüenza no haberlo hecho antes. La profesora Soto me dijo que no confundiera la confianza con la estupidez. Tenías 17 años cuando se abrió esa cuenta, dijo. El adulto que hizo mal uso del acceso es el que tiene la vergüenza. Terminé la tesis en abril. 78 páginas. Título: Manos no contadas, el cuidado familiar, la obligación de género y los registros que las mujeres dejan atrás. La defendí por videollamada desde la lavandería porque mamá tenía fiebre esa mañana y no podía irme. Puse mi laptop sobre 3 toallas apiladas para que el ángulo de la cámara pareciera profesional. Usé una blusa arriba y pantalones de pijama abajo. La secadora estaba desenchufada porque chirriaba durante el ciclo de centrifugado. La profesora Soto presidió la defensa. Otros 2 miembros de la facultad hicieron preguntas sobre historia oral, ética, visibilidad laboral y la diferencia entre el cuidado dado libremente y el cuidado socialmente coaccionado. Respondí a cada una mientras mi madre dormía al otro lado de la pared. Al final, la profesora Soto dijo, Adriana, por favor, sal de la habitación mientras deliberamos. Me reí porque estaba en la lavandería. Puedo quedarme en el pasillo. Me quedé junto al cubo de la fregona durante 11 minutos. Cuando me llamó de nuevo, su rostro estaba suave de una manera que nunca había visto. Felicidades, dijo. Tu tesis ha sido aprobada con distinción. Me puse en silencio antes de llorar. Mamá estaba despierta cuando salí.
Había oído lo suficiente a través de la pared para entender. Su voz era débil. ¿Terminaste? Asentí. Ella me tomó la mano. Entonces no dejes que te llamen inconclusa. Puse esa frase en una nota adhesiva y la coloqué dentro de la carpeta azul. Me gradué oficialmente en mayo, pero no asistí a la ceremonia. Mamá tuvo una mala semana. Papá dijo que las ceremonias eran caras y concurridas. Marcos dijo, terminaste en línea, ¿verdad? Incluso hacen un escenario para eso. Sofía tenía 15 años y me hizo una tarjeta con un birrete dibujado a mano. Mamá la firmó con letras temblorosas. Orgullosa de ti, mi niña terminada. También guardé esa tarjeta en la carpeta. Por un tiempo, pensé que la verdad se corregiría naturalmente. No fue así. Las mentiras familiares son como el papel tapiz. Una vez que están colocadas el tiempo suficiente, la gente deja de ver el patrón. En acción de gracias, el tío Roberto preguntó si alguna vez pensé en volver a la escuela. Antes de que pudiera responder, papá dijo, Adriana está bien sin todo eso. En la noche de premios de la escuela secundaria de Sofía, las amigas de mamá dijeron, quizás Sofía sea nuestra chica universitaria. Y Carolina de la Iglesia me apretó el hombro como si hubiera muerto académicamente, pero seguía siendo socialmente agradable. En una fiesta de compromiso, me presentó a su prometida como mi hermana Adriana, la práctica, no la tipo de escuela. Dije, terminé mi carrera. Él sonrió. ¿Cierte? Lo de la universidad en línea. Mi diploma estaba en un sobreplano debajo de mi cama porque enmarcarlo me parecía iniciar una pelea que estaba demasiado cansada para tener. Mi expediente académico estaba en la carpeta azul. Mi aprobación de tesis estaba en la carpeta azul. La invitación a la beca de la Universidad del Valle ofreciendo un lugar financiado en un programa de posgrado en Historia Pública también estaba en la carpeta azul. La había rechazado porque para entonces mamá necesitaba otra cirugía y Sofía necesitaba que la llevaran a la preparación para el SAT. No quiero hacerme la noble. Estaba enojada. Estaba exhausta. Elegí algunas cosas y me vi acorralada en otras. Amaba a mi madre y resentía la forma en que su enfermedad me hacía útil. Amaba a Sofía y odiaba que protegerla a veces requiriera demostrar que no era egoísta. Amaba a mi padre de la manera complicada en que los hijos aman a los padres que elogian su sacrificio mientras se alimentan de él. Incluso amaba a Marcos, aunque hubo años en los que amarlo se sentía principalmente como recordar al niño que solía ser antes de que todos le enseñaran que el mundo se doblegaría ante su inconveniencia. Mamá murió 3 años después de la primera cirugía cuando yo tenía 23. No de forma dramática, no de forma repentina, sino con un declive silencioso. Me tomó la mano la última semana y me preguntó si la carpeta azul estaba a salvo. Dije que sí. Ella dijo, bien. Algún día la necesitarás. Quise decirle que no. Que papá diría la verdad una vez que ella se fuera. Que el dolor haría a todos honestos. Todavía era lo suficientemente joven como para creer que la pérdida mejoraba a las personas. A menudo solo las revela. Después del funeral, la historia se endureció. Papá se convirtió en el viudo que había hecho lo mejor que pudo. Marcos se convirtió en el hijo que intentaba encarrilar su vida. Sofía se convirtió en la brillante hija menor que daba esperanza a todos. Yo me convertí en la que había regresado a casa años atrás y nunca se había relanzado del todo. Nadie lo dijo con crueldad al principio. Eso vino después. Al principio, era lástima. Adriana tenía tanto potencial. Adriana era inteligente, pero la universidad simplemente no era su camino. Adriana es confiable. Confiable de nuevo. La jaula con mejor pintura. Me mudé cuando Sofía se fue a la universidad. Tenía 28. Tardó tanto porque alguien siempre tenía una razón. La presión arterial de papá, el divorcio de Marcos, las solicitudes de Sofía, las facturas médicas de mamá, la casa, la herencia, el duelo, la culpa. Pero cuando Sofía ingresó a la Universidad del Valle con una beca, la llevé al campus yo misma. Llevé sus cajas a un dormitorio en un edificio contiguo al mío. Ella miró el camino de ladrillo, luego a mí.
Deberías haber tenido esto, dijo. Lo tuve, dije, solo que no el tiempo suficiente. Ella sabía más de lo que pensaba. Las hermanas menores a menudo lo hacen. Encontré un apartamento a 2 pueblos de distancia y tomé un trabajo en una sociedad histórica del condado. El salario era modesto. El trabajo era constante. Catalogaba colecciones, escribía informes de subvenciones, entrevistaba a residentes mayores y construía exhibiciones con restos que otras personas podrían haber tirado. Me venía bien. Registros, memoria, pruebas. Enmarqué mi diploma y lo colgué en mi oficina, no en mi apartamento, porque todavía me sentía más segura dejando que los extraños lo vieran primero. La profesora Soto visitó la sociedad histórica ese invierno para donar materiales de un proyecto de un profesor jubilado. Se paró en el umbral de mi oficina, miró el diploma, luego me miró a mí. Ahí está, dijo. Me reí. Estaba perdida. No, dijo, simplemente mal etiquetada. Preguntó si mi familia reconocía el título ahora. Dije, a veces, cuando es útil, la mayoría todavía dicen que abandoné. Su boca se apretó. ¿Los corriges? Cuando tengo energía. La energía no es un sistema de archivo confiable. Esa era la profesora Soto. Podía convertir una frase en tarea sin levantar la voz. Pasaron 2 años. Sofía floreció en la Universidad del Valle. Se especializó en educación, se unió a un programa de tutoría en el campus y me llamaba cuando se sentía abrumada en lugar de llamar a papá. Eso causó tensión. Papá dijo que la estaba haciendo independiente de una manera que parecía distancia. Marcos dijo que Sofía se estaba haciendo demasiado grande para casa. Escuché la vieja regla moviéndose hacia ella. Adriana puede con esto, se había convertido en Sofía no debe olvidar de dónde viene. Entonces Sofía fue aceptada en una beca de posgrado para maestros en Boston. La beca cubría la matrícula y proporcionaba un estipendio. Era el tipo de oportunidad que cambia la forma de una vida joven. Si nadie la convence de que irse es una traición, Sofía me llamó primero, gritando y llorando. Yo también grité. Luego dijo, tengo que decírselo a papá. La habitación se quedó en silencio en ambos extremos. Papá no lo tomó bien. Dijo que Boston estaba demasiado lejos. Dijo que el estipendio no cubriría la vida real. Dijo que la necesitaban en casa porque él estaba envejeciendo. Marcos dijo que se estaba convirtiendo en una de esas personas que menosprecian a la familia. La tía Marta dijo que la escuela de posgrado era agradable, pero que enseñar a niños no requería mudarse de estado. 3 semanas después, papá anunció que le daría a Sofía una cena de graduación en el rincón de Mario. Una celebración, dijo. Solo la familia. Conocía ese tono. No era una celebración. Era una trampa. Sofía me llamó la noche anterior. ¿Crees que me va a pedir que aplace? Sí. ¿Qué hago? Miré la carpeta azul en mi escritorio. Ahora estaba más gruesa, los bordes suaves por años de haber sido abierta. Dices la verdad una vez, luego dejas que el papeleo hable. ¿Qué papeleo? ¿El mío? Ella se quedó callada. Adriana, debí haberlo hecho hace años. No tenías que hacerlo. Lo sé, dije. Por eso lo hago ahora. Llamé a la profesora Soto después de colgar. Para entonces estaba jubilada, aunque todavía respondía a los correos electrónicos como una persona en batalla. Le conté sobre la cena, la vieja mentira, la beca de Sofía y la carpeta azul. Ella escuchó. Luego dijo, ¿a qué hora es la cena? No tienes que venir. Esa no era mi pregunta. La noche siguiente, la sala privada de El Rincón de Mario olía a ajo, salsa roja y el pulimento de limón que usaban en la madera vieja. Había 26 parientes, incluidos Marcos, su segunda esposa, la tía Marta, primos, el vecino de papá, el maestro de secundaria de Sofía y 2 amigos de la iglesia que habían conocido a mi madre. Sofía se sentó a mi lado con un vestido verde, con las manos cruzadas bajo la mesa. Papá se sentó a la cabecera como un hombre que se prepara para bendecir y sentenciar a la habitación en el mismo discurso.
Durante los primeros 40 minutos, la cena fue normal de la manera en que las cosas escenificadas eran normales. Brindis, pasta, fotos. Marcos bromeó sobre Sofía convirtiéndose en una estudiante profesional. La tía Marta preguntó si Boston tenía barrios seguros. Papá seguía diciendo, ya veremos. Cada vez que alguien mencionaba la beca, la sonrisa de Sofía se hacía más pequeña. Entonces llegó el postre. Papá se puso de pie con su copa. Quiero decir lo orgulloso que estoy de Sofía, comenzó. Ella trabajó duro, se mantuvo enfocada y terminó lo que empezó. La gente aplaudió. Sofía miró hacia abajo. Papá continuó, sabes, en cada familia, los hijos toman caminos diferentes. Marcos encontró su camino a través del trabajo. Adriana aprendió que la universidad no era para todos, y le ha ido bien a su manera. Mi cara se puso caliente, pero me mantuve quieta. Entonces lo dijo. Al menos una de mis hijas terminó lo que empezó. Algunos parientes rieron suavemente. No una risa maliciosa, peor, una risa cómoda. El tipo de risa que prueba que la mentira ha vivido en la habitación el tiempo suficiente para convertirse en un mueble. Mamá no estaba allí para apretarme la mano. Así que Sofía lo hizo. Papá me miró y sonrió como si esperara que aceptara el viejo papel una vez más para que su discurso pudiera continuar. Adriana sabe que estamos orgullosos de ella de otras maneras. Fue entonces cuando se abrió la puerta. La profesora Soto entró en la habitación con un abrigo oscuro y llevando el expediente de tesis azul en ambas manos. La habitación se volvió hacia ella. Papá frunció el ceño. ¿Podemos ayudarla? Ella me miró. Adriana, ¿puedo? Mi voz era firme. Sí. La profesora Soto caminó hacia la mesa de postres, dejó el expediente azul junto al tiramisú y dijo, estoy aquí para corregir el registro. Nadie habló. La profesora Soto abrió la carpeta con la calma precisión de alguien que había pasado 30 años acabando con tonterías con documentación. Mi nombre es Elena Soto. Fui la directora de tesis de Adriana Montalvo en la Universidad del Valle. Adriana no abandonó. Tomó una licencia médica familiar aprobada en la primavera de su segundo año para cuidar a su madre, Carmen Montalvo. Luego completó sus créditos restantes a través de estudios independientes, seminarios remotos e investigación supervisada mientras vivía en casa. La cara de papá cambió muy lentamente. Primero confusión, luego reconocimiento, luego ira por ser reconocido. Marcos se rió una vez. Ok, esto es raro. La profesora Soto lo miró por encima de sus gafas. Se volverá menos raro si escuchas. La tía Marta susurró. Ricardo. Papá dijo, este no es el momento. La profesora Soto pasó la página. La corrección pública es apropiada cuando la desinformación pública se ha repetido durante años. La amé por esa frase. Colocó la auditoría de grado en la mesa. Requisitos de especialidad completados, requisitos de educación general completados, créditos totales 128. Luego la aprobación de la tesis, tesis aprobada con distinción, luego el expediente académico final. Licenciatura conferida el 20 de mayo. Luego una copia impresa del programa de graduación. Mi nombre resaltado en la página 8. Sofía lloraba en silencio a mi lado. Papá miró los papeles. Adriana nunca nos contó todo esto. Lo miré. Te dije que terminé. Lo llamaste, lo de la universidad en línea, punto. Marcos se revolvió. Quiero decir, no asististe a la ceremonia. No, dije, mamá estaba enferma esa semana. Una amiga de la iglesia se tapó la boca. La profesora Soto retiró el extracto de la tesorería a continuación. También hay un asunto financiero relevante para la narrativa familiar. La silla de papá chirrió. Suficiente. Su voz era ahora aguda. La gente miró hacia abajo porque las familias entrenan a los testigos para que se conviertan en parte del fondo. Me puse de pie. Siéntate, papá. Él me miró fijamente. Nunca le había hablado así en público. Quizás nunca en privado.
La frase me sorprendió a mí también, pero salió de un lugar limpio. La profesora Soto continuó, el reembolso de la beca de Adriana, $4,600, fue transferido de su cuenta de estudiante a una cuenta corriente conjunta y luego utilizado para pagar el prestamista del camión de Marcos Montalvo. Los extractos de apoyo están aquí. La cara de Marcos se puso roja. Espera, ¿qué? Lo miré. Papá usó mi reembolso para salvar tu camión. No sabía que era dinero de la escuela. Sé que eso era cierto. Marcos no había sabido la fuente. Solo había aceptado el rescate sin preguntar quién se había ahogado por él. Pecado diferente, pero pecado. Papá dijo que era una emergencia familiar. Miré alrededor de la mesa. Mi título también era una emergencia familiar. Nadie lo trató como tal. Esa frase cayó más fuerte de lo que esperaba. Quizás porque Sofía me apretó la mano tan fuerte que me dolieron los dedos. Quizás porque una de las amigas de la iglesia de mamá empezó a llorar. Quizás porque papá finalmente parecía menos enojado que expuesto. La tía Marta tomó el programa de graduación. Carmen lo sabía. Sí, dije. Mamá lo sabía. La profesora Soto buscó en la parte posterior del expediente y sacó una última página, una fotocopia de la tarjeta que Sofía me había hecho años antes, la que mamá había firmado. Orgullosa de ti, mi niña terminada. Había olvidado que la profesora Soto la había escaneado para el proyecto de archivo después de la muerte de mamá. Ver la letra de mamá sobre la mesa abrió algo en la habitación. Papá se sentó. Sofía susurró, ¿ella escribió eso? Asentí. Ella sabía que terminaste. Fue la primera persona en esta familia que lo dijo. Sofía se cubrió la cara, no por vergüenza, sino por dolor, por alivio, por ver la forma de la trampa antes de que se cerrara sobre ella. La cena no terminó de una vez. Se deshizo. Marcos se echó hacia atrás de la mesa y dijo que necesitaba aire. Su esposa lo siguió. La tía Marta siguió mirando el expediente como si las calificaciones pudieran acusar a una familia. El vecino de papá de repente encontró su teléfono fascinante. Los amigos de la iglesia susurraron entre sí, y uno de ellos dijo, Carmen debió haber estado tan orgullosa. Sostuve esa frase con cuidado. Era tarde, pero era verdad. Papá no se disculpó al principio. Se defendió. Ese era su hábito. Tienes que entender cómo fueron esos años, dijo. Tu madre estaba enferma. Yo estaba abrumado. Marcos necesitaba ayuda. Sofía era joven. Dije, yo era joven. Él se detuvo. Yo tenía 20 años, continué. Hiciste que mi trabajo fuera adulto y mis sueños infantiles. Usaste el dinero de mi escuela, llamaste a mi título inacabado y luego repetiste esa historia hasta que mi propia hermana tuvo que preguntarse si irse de casa la hace egoísta. Sofía lo miró. Me voy a Boston. La habitación volvió a quedarse en silencio. Papá se volvió hacia ella. Sofía, podemos hablar de eso más tarde. No, dijo. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Estamos hablando ahora. Me voy a Boston. Adriana terminó desde la lavandería mientras cuidaba a mamá. Todavía la llamabas una desertora. No voy a darte la oportunidad de renombrar mi vida antes de que la viva. La profesora Soto cerró la carpeta. No porque la conversación hubiera terminado, sino porque el registro había hecho su trabajo. Papá me miró, luego a Sofía. Por una vez, no tenía un discurso preparado. Pensé que estaba manteniendo a la familia unida, dijo. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque esa frase ha cubierto más daños que casi cualquier otra frase en la historia familiar. No, dije, estabas manteniendo a la familia dependiente de quien se sacrificara en silencio. Llegó la cuenta. Nadie quería postre. La profesora Soto le pidió al camarero una caja de cartón para el tiramisú porque, como ella dijo, la verdad no debería desperdiciar pastel. Sofía se rió entre lágrimas. Fue el primer sonido normal en la habitación en toda la noche. Afuera, en el estacionamiento, Marcos se me acercó.
Tenía las manos en los bolsillos. Realmente no lo sabía, dijo. Lo sé. Debí haber preguntado. Sí. Miró hacia papá, que estaba junto a su coche, mirando a la nada. Te llamé, desertora, punto. Sí. Lo siento. Creí que lo decía en serio. Eso no significaba que tuviera que facilitarle las cosas. Gracias. Asintió. ¿Puedo devolverte el dinero? El dinero del camión. Lo miré. Sí. Parpadeó como si esperara que yo me negara por cortesía. Había terminado de ser cortés de una manera que me costaba dinero. Está bien, dijo. Envíame el monto. Con intereses, dijo la profesora Soto detrás de mí. Marcos se sobresaltó. Sonreí por primera vez esa noche. Con intereses, dije. Papá no se acercó hasta que Sofía estuvo en mi coche. Se paró junto a mi ventana, con los hombros encorvados. Adriana. Bajé la ventana hasta la mitad. No sabía que tenías todo eso en una carpeta. Por eso importan las carpetas, se encogió. Estaba orgulloso de ti. No, dije suavemente ahora, porque la ira había hecho su primer trabajo. Estabas orgulloso de que me mantuviera útil. Eso no es lo mismo. Sus ojos se llenaron, pero no me apresuré a consolarlo. Eso era nuevo. Lo dejé sentado con eso en el frío estacionamiento bajo la luz amarilla. Con la historia familiar finalmente fuera de sus manos, Sofía y yo nos alejamos antes de que él encontrara otra frase. En la carretera, Sofía sostenía el expediente de tesis azul en su regazo como si fuera un ser vivo. ¿Puedo quedarme con una copia?, preguntó. Sí. Quiero ponerla en mi carpeta de Boston. Bien. Apoyó la cabeza en la ventana. Siento que te hicieran eso. Mantuve ambas manos en el volante. Yo también. ¿Te arrepientes de haberte quedado? Esa pregunta merecía honestidad. Algunos días, no por mamá, sino porque pensé que quedarme significaba que tenía que dejar que mintieran sobre lo que costó. Sofía asintió. Yo no lo haré. Lo sé. Y por primera vez, creí que una mujer más joven de nuestra familia no tendría que aprender la verdad a través del daño. Las semanas después de la cena no fueron mágicas. Las familias no se vuelven sanas porque una carpeta se abre en un restaurante italiano. Marcos envió el primer reembolso 2 viernes después, $200 con la nota para el camión. Imprimí la confirmación porque la profesora Soto me había entrenado bien, luego me sorprendí llorando. No porque $200 arreglaran algo, sino porque el reembolso reconocía que algo había sido tomado. Papá llamó 3 veces antes de que yo contestara. Cuando finalmente lo hice, dijo, le dije al pastor Jaime que terminaste tu carrera. Esperé y le dije que debía haberlo dicho antes. No fue una disculpa completa. Fue un registro corregido. A veces aceptas el primer ladrillo sin fingir que es una casa. Sofía se mudó a Boston en agosto. Papá lloró, pero no le pidió que aplazara. Marcos ayudó a cargar cajas. La tía Marta envió una cazuela para el camino, lo cual no tenía sentido, pero era su lenguaje. La profesora Soto le envió a Sofía una carpeta azul en blanco con una nota que decía, para los registros que no necesitarás si todos se comportan honestamente y para los registros que te protegerán si no lo hacen. Sofía pegó la nota dentro de su escritorio. Regresé a la Universidad del Valle ese otoño para un panel de exalumnos sobre la finalización de títulos no tradicionales. La profesora Soto me presentó como Adriana Montalvo, historiadora pública y autora de una de las tesis de pregrado más precisas que jamás supervisé. Me senté en un escenario en el mismo edificio donde el ascensor aún no funcionaba y hablé con estudiantes que cuidaban a padres, hermanos, hijos y abuelos. Les dije que guardaran los papeles. Les dije que no dejaran que nadie llamara una pausa un fracaso sin pruebas. Les dije que el cuidado es un trabajo real, pero no se debe permitir que borre al trabajador. Después del panel, una joven se me acercó y me dijo, mi familia dice que estoy siendo dramática por querer documentación. Dije, las personas que se benefician de la confusión a menudo llaman dramática a la claridad.
La profesora Soto me escuchó y sonrió como si finalmente hubiera dejado de suavizar la parte más afilada de mi argumento. El expediente de tesis azul vive ahora en mi oficina, en el estante debajo de mi diploma enmarcado. Dentro están la auditoría de grado, la aprobación de la tesis, el expediente académico, el extracto de la tesorería, la tarjeta de mamá, las confirmaciones de reembolso de Marcos, la carta de aceptación de Sofía en Boston y una foto de la noche en que se mudó a su apartamento. En la foto, está de pie en una escalera estrecha sosteniendo una lámpara y sonriendo como si el mundo fuera pesado pero posible. Agregué una página más el año pasado, una carta de Westbridge University Press. Aceptaron una versión revisada de mi tesis para una pequeña serie académica sobre el trabajo de las mujeres y la memoria pública. El título se mantuvo casi igual, manos no contadas. En los agradecimientos, escribí una frase para mi madre, para Carmen Montalvo, quien supo que terminé antes que el resto de la habitación. Papá compró una copia. Me dijo por teléfono que leyó la introducción 2 veces. Luego dijo en voz baja, me vi a mí mismo en ella. No pregunte qué parte. Algunas respuestas no es tu trabajo sacarlas de la gente. Mi nombre es Adriana Montalvo. Tengo 32 años. Mis padres le dijeron a todo el mundo que abandoné mis estudios porque esa historia hacía más fácil usar mi sacrificio. Hacía que mi padre se sintiera menos culpable, que el rescate de mi hermano pareciera inofensivo, que la dependencia de mi familia hacia mí pareciera natural y que el futuro de mi hermana fuera más fácil de cuestionar. Pero la verdad siempre estuvo en la carpeta. Terminé mi carrera desde el suelo de la lavandería. Defendí mi tesis mientras mi madre dormía en la habitación contigua. Me gradué sin escenario, sin aplausos, sin una foto enmarcada en la repisa. Pero me gradué. Y años después, cuando mi padre intentó usar mi supuesto fracaso como advertencia en la cena de graduación de mi hermana, mi profesora trajo el expediente de tesis azul, lo abrió junto al postre y devolvió a la habitación su memoria. Esa es mi historia. Un expediente de tesis azul, una mentira familiar, una hermana menor que pudo irse antes de que renombraran su futuro como egoísta.